Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Maile Cristina Giraldo Arango, mi compañera Yandra Manuela Giraldo Zapata y Estefanía Gómez Tamayo. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Salud en la carrera de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Frente a nuestro proyecto investigativo, lo realizamos en la empresa Patelares SAS, dedicada a la elaboración de productos textiles, los cuales se distribuyen de manera nacional e internacional. Nuestro proyecto y nuestra pregunta investigativa habla del nivel de estrés laboral de los trabajadores operativos de la empresa Patelares SAS en el año 2021. Dentro del planteamiento del problema encontramos a Rojas 2021, que nos dice que en Colombia el más reciente informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud del Trabajo del Sistema General de Riesgos Laborales se determinó que entre un 20% y un 33% de los trabajadores manifestaban un alto nivel de estrés. Pulso Salud nos indica que las principales causas que pueden generar estrés laboral es la carga laboral, generando problemas entre los compañeros, generando alta rotación del personal, mayor ausentismo, faltas en el rendimiento, accidentes de trabajo y quejas de los clientes. Suárez 2013 nos indica que el estrés laboral es una problemática que va creciendo debido a la naturaleza cambiante del trabajo en nuestro momento, en nuestro mundo moderno, sobre todo en los países desarrollados. Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, que es identificar el nivel de estrés laboral de los trabajadores operativos de la empresa Patelares SAS durante el año 2021. Dentro de los objetivos específicos, intentamos identificar las características sociodemográficas de los trabajadores de la empresa Patelares SAS, analizar los estresores laborales relacionados en los trabajadores operativos de la empresa Patelares SAS, y como tercero, establecer los niveles de estrés laboral en la muestra de estudio de la empresa Patelares SAS. Muy buenas tardes para todos. A continuación les voy a hablar sobre los referentes teóricos. Entre estos referentes tenemos la teoría transaccional de Lazarus y Fulkman. Este nos refiere que existe una determinación en los sujetos que viene dada por el estrato social y las experiencias vividas. Como segundo tenemos la teoría de ajuste persona y entorno, la cual analiza la forma en que la interacción de las características individuales son las características del entorno laboral. Y como tercero tenemos la teoría de demanda, control y apoyo social, la cual nos dice el modelo que subraya el estrés que se genera por dos factores claves, por trabajo y presión del tiempo. Bueno, dentro de la metodología desarrollada, encontramos una población de 323 trabajadores del área operativa, de la cual se tomó una muestra de 176 trabajadores. Nuestro tipo de investigación es una investigación no experimental, transversal y descriptiva. El instrumento utilizado para la recolección de los datos es el test del nivel de estrés laboral de la OIT y la OMS. Dentro del plan de la recolección del análisis de la información, realizamos y utilizamos el instrumento anteriormente mencionado a 176 trabajadores del área operativa, entre estos trabajadores con cargos como operarios de máquina, hilanderos, enhebradores, calderistas, supervisores, jefes de área, entre otros. El enfoque de investigación nuestro fue cuantitativo, dado que vamos a hablar sobre el nivel de estrés laboral, altamente numérico, y dentro de los criterios de inclusión y exclusión, se vale aclarar que se excluyeron los trabajadores que no trabajaban en planta y que no eran contratados directamente por la empresa.
Por otra parte, voy a hablar sobre las características sociodemográficas de los trabajadores de la empresa Patelar. Voy a mencionar los índices con mayor prevalencia. Entre estos, el sexo masculino es el que prevalece con un 95,5%. Dentro del estrato socioeconómico encontramos un 59,1%, resaltando el estrato 2. Dentro del estado civil predomina el estado casado con un 44,3%. Dentro del nivel educativo encontramos que prevalece la secundaria con un 50,6% y dentro del cargo laboral prevalece el cargo operario con un 52,3%. Bueno, entre los resultados de los niveles de los estresores, vamos a hablar primeramente del nivel de estrés de clima organizacional. Dentro de los resultados de esta variable, se logra identificar una prevalencia en el nivel bajo, con un resultado del 91,5%, con una frecuencia de 161 sobre el total de las muestras de los trabajadores de la empresa Patelar SAS. También tenemos el nivel de estructura organizacional. De acuerdo con los resultados de esta variable, se logró identificar una prevalencia de bajo nivel con un resultado del 85,8% y con una frecuencia de 151. Sin embargo, se obtiene un caso de estrés con un resultado del 0,6% con frecuencia de 1 de los trabajadores de la empresa Patelar SAS. También tenemos por otro lado el nivel de estrés de territorio organizacional, donde los resultados de esta variable se logra identificar una prevalencia de bajo nivel con un resultado del 95,5% con una frecuencia de 168, donde se obtiene un caso de estrés con un resultado del 0,6% con una frecuencia de 1 de los trabajadores de la empresa Patelar SAS. Por otra parte, otro de los niveles obtenidos en el test de estrés laboral es el nivel de estrés de tecnología, donde logramos identificar una prevalencia de bajo nivel con un 94,9%, equivalente a una frecuencia de 167 trabajadores. Más sin embargo, logramos obtener un caso de estrés equivalente al 0,6%, equivalente a un por trabajador de la empresa Patelar SAS. Por otra parte, tenemos el estresor de nivel de estrés de influencia del líder, donde se logra identificar una prevalencia de bajo nivel con un 86,9% y equivalente a una frecuencia de 153 trabajadores. Más sin embargo, logramos obtener 3 casos de estrés equivalentes a 1,7% con una frecuencia de 3 trabajadores. Por otra parte, voy a hablar sobre lo evaluado en el nivel de estrés de cohesión, donde se logra identificar una prevalencia de bajo nivel de estrés con un resultado de 84,1%, equivalentes a una frecuencia de 148 trabajadores. Más sin embargo, se obtiene 7 casos de estrés con equivalentes a 1,4%, con una frecuencia de 7 trabajadores de la empresa Patelar SAS. Bueno, por otro lado tenemos los niveles de estrés de respaldo del grupo. Según los resultados de esta variable, se logra identificar una prevalencia de un nivel de bajo nivel con un resultado del 88,6% con una frecuencia de 156, donde se obtienen 3 casos con un valor con un resultado del 1,7% con una frecuencia de 3 y un caso de alto nivel del 0,5% con frecuencia de 1 de los trabajadores de la empresa. Y por último tenemos el nivel de estrés
Según los resultados del nivel de estrés de la empresa Fatelares SAS, se encuentra en un nivel bajo con un resultado del 89,2% con una frecuencia de 57 sobre la muestra de 176 trabajadores del área operativa de la empresa Fatelares SAS. Bueno, y por último, a hablar un poco sobre las conclusiones obtenidas, logramos concluir que los niveles de estrés presentados en los trabajadores operativos de la empresa Fatelares SAS durante el año 2021 se encuentra en un bajo nivel de estrés con un 89,2% y un 10,8% presenta un nivel de estrés laboral intermedio. También logramos identificar que una de las variables que presenta mayor nivel de estrés laboral es el estresor de respaldo del grupo con un caso alto de nivel de estrés laboral equivalente a un 0,6%. Otra de las variables más relevantes dentro del nivel estresor es el de cohesión con 7 casos de estrés equivalentes al 4,0%. Y se evidencia que la variable de influencia del líder presenta 3 casos equivalentes al 1,7%. Según el análisis de la relación entre los estresores mostrados, se encuentran las diferentes variables tales como el liderazgo, trabajo en equipo y la unión de los trabajadores. Y dadas las anteriores interpretaciones mencionadas, consideramos que se le debe prestar la suficiente atención porque a pesar de que su nivel de estrés laboral es bajo, no se debe como descuidar esta parte con el fin de que no aumente el estrés laboral e incluso pues tener la posibilidad de que se logre eliminar el riesgo en su totalidad. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Estamos abiertas a cualquier inquietud o pregunta que nos quieran hacer. Muchas gracias.